Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Les saluda a su amigo Claudio Alpizar, arrancando semana y con el gusto de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Como ha sido costumbre en la mayoría de los lunes, haciendo análisis de coyuntura. Hoy he invitado al politólogo y analista político Dieter Gallup, quien nos ayudará a comprender un poquito mejor el panorama desde la perspectiva que él pueda tener del acontecer nacional. Les recuerdo que nuestro programa usted lo puede sintonizar, aparte de verlo en televisión y en radio digital. También puede sintonizarnos a través de nuestro canal en YouTube, Café y Palabras. Lo busca en YouTube, se suscribe, no tiene ningún costo y día a día le estarán llegando las notificaciones de nuestros programas que vamos a estar transmitiendo, y también podrá tener usted la posibilidad de tener ahí un archivo de los programas anteriores por si tiene gusto de repetir alguno, si se perdió alguno o si lo quiere compartir. También existe la posibilidad de escucharnos a través del Spotify, donde también van quedando todos nuestros programas día a día. Bueno, pero antes de conversar con Dieter Gallup, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. No es lo mismo ser presidente que ser gobernante. Son dos cosas muy diferentes. Ser presidente de la República es un acto formal que se establece en una democracia a través de las elecciones y se le asigna a una persona el cargo de presidente de la República. Pero es en el propio cargo del presidente de la República donde se demuestran las habilidades para gobernar. Por eso no es lo mismo. Inclusive hay gente que gobierna una familia, que gobierna un grupo social y que no tiene ningún puesto, pero tiene un gran liderazgo, porque gobernar está ligado al liderazgo. Y el liderazgo va más allá de ser popular o no ser popular. El liderazgo va en el sentido de poder aglutinar a diferentes personas en un grupo de trabajo, en un gabinete, poder comprometerlas con el trabajo que se está desarrollando, no tener gente que renuncia constantemente, porque se conoce muy bien al grupo, se sabe hacia dónde se va y se tiene un plan de gobierno. Por eso gobernar es diferente a ser presidente. Repito, ser presidente es un cargo formal que se le da a una persona, pero no vamos a saber la calidad de gobernante que es hasta que ejerza el poder y en la forma que lo ejerce. Y donde más se requieren habilidades para gobernar, por eso se habla de que gobernar es un arte, es en democracia, porque en democracia hay que convivir con las diferencias de criterio, con los diferentes partidos políticos, con diferentes proyectos, con diferentes grupos de interés y de presión, y es ahí donde una persona demuestra sus habilidades de gobernante, es ahí donde demuestra su capacidad de gobernabilidad y el entendimiento de la diversidad propia de una sociedad, y más en la exposición que se dan de esas diversidades en una democracia. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Así que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además, si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en colby.cr.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Bueno, como les prometí, aquí está con nosotros el analista político Dieter Galo Fernández, que nos va a ayudar en estos análisis de coyuntura que siempre hacemos los lunes y que sin duda va a ser más que interesante para todos los que nos están sintonizando en radio digital, en televisión o en nuestro canal en YouTube. Dieter, como siempre, agradecidísimo que saques el tiempo para compartir con nosotros tu conocimiento y sobre todo para que orientes en muchos temas a nuestros ciudadanos. Bueno, muy buenos días, Claudio, y muy buenos días al público que nos sintoniza a través de Tica Visión Radio e igual a Tica Visión Televisión. Para mí, como siempre, es un honor poder participar en este tan prestigioso espacio y, por supuesto, poder conversar tanto con vos, Claudio, como con la audiencia, orientando, como bien estás diciendo, que es una labor importantísima que ejercemos nosotros desde esta trinchera, precisamente para poder conocer y reconocer toda la coyuntura nacional que nos rodea y sobre todo poder comprender un poco la dinámica, no solamente de temas meramente políticos, sino también sociales, económicos y de varias índoles que ciertamente aquí se van desarrollando y que es muy importante porque estoy totalmente convencido que el programa de hoy va a ser muy rico en cuanto a opiniones y versiones de lo que está sucediendo a nivel nacional. Peter, cuando un ciudadano, en el buen sentido del concepto, alguien que se informa, tiene sus posiciones, puede ser una posición muy bien informada o puede ser una posición, un análisis que hace desde la particularidad que está viviendo. Nosotros, los que estudiamos ciencias políticas, los que somos analistas políticos, ciertamente también, igual que esos ciudadanos, tenemos la preocupación por las particularidades nuestras. Desde ahí enfocamos cómo anda la economía, si nos alcanza o no nos alcanza el dinero, si tenemos o no tenemos trabajo, si estamos viviendo en una zona muy peligrosa o muy segura, si nuestro acceso a los servicios de salud son fáciles. Entonces analizamos mucho de lo que sucede en el acontecer nacional desde nuestra particularidad como ciudadanos. Pero nosotros los analistas estamos obligados a tener una información mayor que nos obliga a ver todo el bosque. Desde esa perspectiva de echarle un vistazo al bosque, qué es lo que pasa en nuestro país, y también desde la perspectiva propia como ciudadano, en el caso tuyo, limonense, desde Limón nos estás atendiendo y es tu querida provincia, desde esa visión particular y con ese conocimiento del bosque, ¿qué es lo que Dieter más le preocupa en estos momentos en la gestión de gobierno y en los problemas sociales que enfocan los gobernantes y los ciudadanos? Vamos a ver, como ciudadano y primero vamos a hacerlo como analista, me parece que es muy importante hacer ejercicio desde la objetividad y ciertamente hay un fenómeno que se ha venido dando no solo en Costa Rica, sino que a nivel latinoamericano, y es que cuando propiciamos el crecimiento económico, cuando propiciamos todos los asuntos relacionados precisamente con la parte financiera de nuestro país, y potenciamos una economía que sea una economía robusta, una economía sana, ciertamente provocamos una poca movilidad social, que evidentemente eso hace que se acreciente una inequidad muy grande en nuestro país. Y a como ha venido sucediendo en otros países latinoamericanos, la inequidad
y estos fenómenos que tienen que ver precisamente con la poca movilidad social hacen que sea muy grosero y muy evidente todo lo relacionado precisamente con las revoluciones que se vienen dando en los pueblos. Si recordamos un poco el Caracazo en 1992, si recordamos un poco las situaciones que se dieron en Bolivia a finales de los años 90, si recordamos lo que sucedió en Ecuador a principios de los años 2000 también, damos con el traste y damos precisamente con la evidencia de que en la medida de que los pueblos van siendo menos o que las poblaciones van siendo menos accesibles a los servicios públicos de calidad, donde se va constriñendo totalmente los servicios de salud, de educación, donde la asistencia social evidentemente va perdiendo espacio y cuando se reducen los presupuestos que tienen que ver con la parte social, evidentemente todo esto genera que el pueblo en algún momento se canse y genere revoluciones. Para tener un sistema que genere riqueza y que sea sostenible, este sistema debe procurar un reparto que sea justo, que sea equitativo y que le permita a la sociedad tener por lo menos movilidad social de manera tal que la gente pueda vivir en la medida de lo posible con mayor bienestar. Y no estamos hablando de ese bienestar a la vieja ultranza, sino de tener precisamente todos esos elementos que le permitan tener prosperidad y que le permita tener felicidad. Costa Rica se ha caracterizado en América Latina por ser un país donde tenemos un 20% de pobreza, casi que estático, un 60% de clase media, que ahí donde está la mayoría de ciudadanos, y cerca de un 20% de personas que están entre una clase media alta y una muy pequeña parte que es una clase alta, una clase muy privilegiada. Sin embargo, esa pequeña clase, que la llamamos más privilegiada, es la que concentra la mayoría de la riqueza del país. Y evidentemente ese 60% constantemente empieza a degradarse, a hacerse más pequeño, y es ahí donde empezamos a generar estos movimientos sociales de hartazgo. Y precisamente dan al traste, ¿verdad?, con lo que estamos viviendo el día de hoy. Todos estos peligros de la sociedad lo que podrían llegar a generar en algún momento son autoritarismos, totalitarismos y todos esos ismos que nos hacen mucho daño. Me llama mucho la atención lo que estás planteando. Yo hace muchos años vengo llamando la atención sobre la disminución de la clase media. Yo hacía antes, cuando daba clases en la Universidad de Costa Rica, hacía una referencia de que el cuerpo en Costa Rica era como la de un gordito o la de una gordita, ¿verdad? De la sociedad, que era la cabeza pequeñita, los pies apenas se les veía, pero en la clase media estábamos bien gorditos. Pero resulta que en los últimos tiempos uno ha visto que se ha empezado a acinturar esa figura de la sociedad, ¿verdad? Ha empezado, y cuidado, le ha estado dando elefantitis, porque la parte baja de los pies, donde ubicaríamos a la gente más humilde, se ha empezado a engordar, pero se le ha empezado a hacer cintura porque ha disminuido la clase media. Sigue siendo de cabeza muy pequeña, porque la clase más alta sigue siendo poca, ¿verdad? Y por supuesto que eso ha generado un grado de desigualdad. El enfoque, y yo creo que esto vos y yo lo compartimos, no es un ataque a aquellos que generan gran productividad, que generan empleo en la clase alta, no, esa no ahí no está el problema, ¿no? El problema no está en quitarle a esos para dárselo a otros, no, el problema está en cómo podemos hacer una sociedad más productiva. Y aquí sí tienen que participar todos los sectores, inclusive esos sectores poderosos, en relación de ver cómo logramos sacar a la gente de la pobreza y que luego nuevamente vuelva a ser la gente que empieza a engrosar la clase media. Eso le conviene hasta al más rico y al mejor de los empresarios, por el hecho de poder tener posibilidad de consumo en esa clase media, que al final de cuentas es el foco en que muchos empresarios buscan sus clientes, esos que van a generar una reactivación económica también en un país. Pero vos lo planteabas muy bien y creo que venimos viviendo desde hace muchos años y este gobierno no es la excepción. Han seguido los problemas en salud, ¿verdad? No podríamos decir que el gobierno de Rodrigo Chávez está solucionando en algo los problemas de salud, no es cierto. No podríamos decir que los problemas de educación que vienen del pasado, sí es cierto, pero tampoco hay ni siquiera una ruta clara de educación donde uno pueda decir que este gobierno se está preocupando por hacer un punto de inflexión en lo que veníamos padeciendo en el tema de educación.
Y si vamos a la otra pata del trípode que ha sido la ventaja de nuestro país, que es el tema de la seguridad, no hay nada que decir. Definitivamente en este gobierno ha empeorado la seguridad nacional, que ya venía afectándose, pero en este gobierno sustancialmente ha mejorado. Esa situación también, desde el punto de vista de cara al próximo año, que es un año electoral, sin duda van a ser cosas que el ciudadano mida, pero también es cierto que estamos ante un ciudadano rabioso, muy resentido con la clase política, y ese resentimiento, yo lo digo en forma gráfica, hace que el ciudadano actúe por el hígado y no por la racionalidad. ¿Cómo te imaginas vos cómo va a ser todo este proceso? Porque es obvio que el mismo presidente de la República, sin partido en la actualidad, o por lo menos sin una estructura que pueda representar, darle continuidad al chavismo, es evidente que el presidente está, desde que asumió el poder, en una tercera ronda electoral. Clasificó en la primera, ganó la segunda, pero no se ha bajado de estar en una constante ronda electoral y yo creo que a 20 meses de que acabe su gobierno continuará en ese proceso. ¿Cómo te imaginas el próximo año y el próximo proceso electoral dentro del marco de lo que hoy estamos viendo, que como todo en política puede cambiar? Como decía un buen amigo mío, lo único cierto en política fue lo que pasó ayer. El futuro siempre es incierto. Totalmente. Vamos a ver, yo creo que es una tendencia política que no escapa de la realidad costarricense que se está viviendo en muchos países del mundo. Y aquí ya sí nos ampliamos más allá de las fronteras latinoamericanas y lo estamos viendo también como un fenómeno en Estados Unidos, lo vemos como un fenómeno en países europeos, incluso en Francia, ¿verdad? Lo hemos visto últimamente, lo hemos visto también en Hungría, lo hemos visto en países donde ciertamente los movimientos sociales, ese hartazgo social, ha venido en crecimiento y es un crecimiento constante que precisamente permite que este tipo de gobernantes o que estos perfiles de gobernantes se mantengan precisamente haciendo un activismo político de una manera constante, ¿verdad? Y yo creo, Claudio, y yo te digo muy honestamente que esto no responde necesariamente a un tinte, o una marca personal, responde meramente a situaciones sociales que se están dando en el mundo, incluso que nuestro país está viviendo en este momento, y ese hartazgo, cierto o no, merecido o no, realmente está provocando que el pueblo esté buscando un, una figura que sea lo suficientemente dura, una figura que sea lo suficientemente audaz, ¿verdad? Para continuar haciendo los señalamientos a una clase política, a una casta política de otrora que ciertamente perjudicó a la sociedad, o por lo menos ha tenido esa percepción de perjuicio. Porque el presidente dijo algo muy interesante en la rueda de prensa de este miércoles anterior, bueno, he estado viéndola nuevamente, y él se refiere mucho a la red social X, los comentarios que yo leo en la red social X. Y ciertamente la red social X es una red que no le favorecen comentarios a él. Es una red social que más bien tiene usuarios de un cierto nivel intelectual que han estado haciendo un señalamiento muy fuerte en contra de su administración. Sin embargo, cuando vemos redes sociales como TikTok o incluso red social como Facebook, en algunos casos, los comentarios vienen siendo un poco más positivos hacia la gestión del presidente, pero algo muy interesante, esos señalamientos que se han venido haciendo son señalamientos que repite el presidente, que nosotros vemos constantemente en esas redes sociales. Entonces, ¿cómo me imagino yo este próximo año que queda? Muy probablemente un año de activismo de lo que queda de la ley Jaguar y posiblemente en el momento de que ya empiecen a levantar cabeza uno que otro candidato, va a ser la atención, el foco directo hacia esos nuevos candidatos y ya se deja tener atención sobre lo que el presidente haga durante sus últimos tal vez 8 o 9 meses de gestión. Ujú. Tampoco va a interesar mucho para el inconsciente colectivo precisamente lo que se hizo, lo que no se hizo de esta administración, porque se va a estar más centrado en el debate que va a haber alrededor de la campaña. Porque ciertamente lo que queda de este gobierno, digamos que cuando yo hablo de lo que queda de este gobierno, que va a ser a partir de agosto, hasta más o menos abril del 2025, esta administración se la va a pasar precisamente con el tema de la ley Jaguar, el tema de lo que
O sea, Pues haces ese corte partiendo de que ya en mayo estaremos en una campaña electoral muy abierta, para mayo del próximo año. totalmente, Ujú. totalmente, totalmente. Es muy probable que ya para abril, ¿por qué digo abril? Porque en abril ya nos damos cuenta quién es el candidato de Liberación Nacional. Ya Liberación Nacional es el primer partido, ¿verdad?, que ya genera su candidato, que a partir de su Asamblea O Nacional, por lo menos tiene definida su convención. correcto. En el caso de la Unión Social Cristiana también vamos a tener, ya vamos a saber quién va a ser el próximo candidato. Y evidentemente, por lo menos lo que quedan estos meses de esta administración, lo que vamos a ver es un debate frontal entre la administración, precisamente el Poder Ejecutivo, con la Contraloría, con el Tribunal Supremo de Elecciones, con la Asamblea Legislativa, donde los que llevan, digamos, la arremetida más fuerte son los diputados en la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República. Ujú. El Poder Judicial, de cierta forma, pues sí ha recibido algunos señalamientos por parte del Poder Ejecutivo en la persona del presidente, pero ciertamente donde se ve más fuerte, ¿verdad? Ese activismo precisamente es hacia la Contraloría y hacia la Asamblea Legislativa. Y evidentemente creo que podría tornarse un tema también de campaña en su momento, ¿verdad? Yo no creo que lo dejen de explotar a como podría ser que de repente aparezca un tema trascendente durante el transcurso de la campaña y alrededor de ese tema pueda empezar precisamente a hacerse, ¿verdad? Todo este movimiento. Pero siento que lo que nos queda de administración va a ser una administración de parte del presidente Chávez de activismo, de un activismo que ha venido realizando. No me gusta llamarle campaña política porque realmente me parece que es un tema más de activismo porque el tema cambia de manera constante. Sin embargo, las posiciones o soluciones que se podrían brindar al respecto son soluciones que no necesariamente corresponden, ¿verdad?, a la realidad de esa solución. Tocaste el tema del referéndum y de la ley ridículamente llamada Ley Jaguar. Yo insisto en que me parece patético ese tipo de nombres. Mañana va a poner Zorrillo, mañana Oso Perezoso, tal vez aparece ahí uno que se llama Gavilán. Me parece ridículo, pero así es parte del manejo que se ha hecho con el uso de estos términos en la actual administración. Pero vamos al fondo de lo que es el referéndum para modificar la Contraloría General de la República, que también vos la tocabas. Al final de cuentas, fue un fracaso. Fracasó políticamente el presidente de la República en su intento de hacer un referéndum. Algunos decían que lo que le interesaba era hacer ruido y que eso le podría generar a posteriori una campaña electoral, pero desde el punto de vista formal fue una derrota para el presidente de la República. Trató después, en una conferencia de prensa, eh, de, de decir una tontería que era que habíamos leído todos mal y que él había ganado. Yo creo que la tontería fue más bien justificar lo que era una derrota como un triunfo, pero al final de cuentas también es cierto que fue esta derrota no le ha permitido al presidente hacer un único referéndum cuando en campaña electoral del 2000, antes de la votación del 2022, solo de eso hablaba él y Pilar Cisneros de referéndum y referéndum, y al final de cuentas no va a haber ni un solo referéndum. ¿Y por qué digo lo que no va a haber ningún referéndum? El mismo Poder Ejecutivo sabe, Dieter, que ya los tiempos no le dan, que si quiere haber un referéndum, tendría que hacer un referéndum por medio de la Asamblea Legislativa, que es uno de los caminos, pero ya no puede hacerlo por medio de las firmas, porque mientras se revisa y pasan los meses, el tribunal, perdón, al Poder Ejecutivo se le cortó el tiempo y el referéndum, la fecha límite para hacerlo hubiese sido agosto 2025, o sea, en pleno año electoral, agosto 2025, pero esa es la fecha en que se tendría que ejecutar. El Tribunal Supremo de Elecciones requiere 3 meses previos para organizar las elecciones, entonces la recolección de firmas y la aceptación de un referéndum tendría que estar listo para abril del 2025. El Poder Ejecutivo, a sabiendas de que no tiene la capacidad de la recolección de las firmas y lo que representa recoger más de 200.000 firmas,
o 180 y pico, ya ni me acuerdo el número en todo, en 187.000. 187.000. Pero tiene la posibilidad de llevar 200.000, ese es el error que tenía yo, porque le dan chance de un 15% por aquello que algunas salgan mal, entonces puede presentar hasta un 15% más. Bueno, esas 200.000 firmas que tendría que presentar, ya no le da tiempo, entonces el Poder Ejecutivo trata de que sea por medio de la Asamblea Legislativa. No tiene apoyo para ese referéndum en la Asamblea Legislativa. Bueno, este tema parece que está muerto como tema de campaña electoral. Sin embargo, no se vislumbra grandes éxitos, y ahora un ratito, quiero tocar el caso particular de Limón, no me quiero adelantar todavía, pero a nivel general no se vislumbran como grandes acciones del gobierno que puedan justificar una reelección de algún representante del Poder Ejecutivo, pero sabemos muy bien que en muchas ocasiones, dentro del marco de lo que decía yo, que la ciudadana a veces vota por la rabia y no por la racionalidad, puede ser que el alimento a la rabia que siempre genera el Poder Ejecutivo tenga vigencia hasta inclusive para las próximas elecciones. ¿Crees vos eso posible? Sí, por supuesto que sí. Precisamente alimentar esa rabia ha sido uno de los nortes que se ha notado en esta gestión o este cuatrienio, y no necesariamente por parte del Poder Ejecutivo, sino que también de la misma ciudadanía. Eso lo podemos ver muy evidentemente cuando se generan ataques muy puntuales en la Asamblea Legislativa a los miembros, o en este caso las fracciones de Frente Amplio, de Liberación Nacional, incluso en algunos momentos, ¿verdad? Hay un péndulo ahí muy interesante, que es el péndulo de ataques al liberal progresista, que a veces sí, a veces no. Ujú. Otro péndulo muy interesante es el de la Unidad Social Cristiana, que a veces sí, a veces se matricula, a veces no se matricula. Y me parece que esos puntuales ataques de cierta parte de la población, y también de los señalamientos del presidente hacia esas fracciones, claramente va a seguir generando, ¿verdad?, ese caldo de cultivo que le va a servir para las próximas elecciones. Aunque yo no veo a esta administración, o por lo menos yo no veo al presidente tan interesado en lograr el poder del Ejecutivo como sí del poder legislativo. Me parece que para las próximas elecciones no va a haber un solo partido afín al presidente Chávez. Me parece que habrá más de 2 o 3 partidos que sean afines, porque realmente lo que se busca es el control de la Asamblea Legislativa. Me parece que ese es el norte específico de esta administración. Ahora, Dieter, en eso que decís, hay 28 partidos inscritos. De esos 28, 25 participaron en el 2022, pero hay 12 en formación. Revisando los 12 en formación, hay muchos que no pasarán de hacer ruido, porque a la fecha no han hecho prácticamente, las asambleas cantonales no han llegado ni a un 10% de las asambleas cantonales, ni a un 20%. Pero pudiera ser que en el próximo proceso electoral podamos andar entre un 30 y 35 partidos. Esa atomización de partidos políticos fue lo que le permitió a Rodrigo Chávez ingresar a la segunda ronda. Eran tantos los partidos, eran 25 partidos, que Rodrigo Chávez apenas con 9,9 del total del padrón, con 350.000 votos, se metió en la segunda ronda electoral y se enfrentó a un partido que tenía 575.000 aproximadamente, que fue Liberación Nacional. ¿Cómo ves el panorama de los partidos políticos? Los partidos políticos, digamos, entre comillas, oígase bien, grandes, entre comillas, grandes, y yo diría que grandes por la edad, pero no por el tamaño de sus votantes, como es la Unidad, como es Liberación, partidos que están prácticamente desaparecidos del mapa, como el Partido Acción Ciudadana después de 2 gobiernos, y partidos que están representados en la Asamblea Legislativa y otros que no están representados. ¿Cómo ves ese panorama? Porque parece que esa atomización puede facilitar que varios partidos tengan diputados, aunque ve que la vez pasada eran 25 y solo 6 salieron representados, pero también puede facilitar que con poca votación un par de partidos logren pasar a la segunda ronda electoral. Hay un fenómeno que a mí me gusta llamarle la municipalización de la campaña electoral costarricense, que se ha venido dando en los últimos 2 procesos, muy Ujú. particularmente. Y evidentemente esa municipalización de la campaña ha hecho esa proliferación grande de partidos, que ciertamente esos pequeños pellizquitos que se van dando de manera estratégica han venido posicionando en una segunda ronda a partidos que, no tradicionales. Prefiero llamarle no tradicionales que grandes, porque ciertamente la grandeza de un partido se ve en sus acciones y en sus militantes.
y muchas veces dejan mucho que desear. Pero ciertamente yo creo que esa municipalización va a provocar nuevamente, ¿verdad?, que se genere la atomización del voto propiamente del sufragio y veamos nuevamente posiblemente dos partidos totalmente desconocidos en una segunda ronda. Estoy casi convencido que para la segunda ronda no van a llegar ninguno de los dos partidos tradicionales de los que quedan, ¿verdad? Mucho menos el PAC. Y ciertamente se va a ir restando, ¿verdad? Mucho de lo que ha venido sucediendo. Vamos a ver una segunda ronda, casi estoy seguro, y eso es lo que puedo vislumbrar, con dos posiciones ideológicas muy similares, con dos pensamientos muy parecidos, pero que ciertamente alguna acción específica es lo que va a tener que distanciarlos o diferenciarlos uno del otro. Y me parece que el discurso va a tener que atenuarse al final de esa segunda ronda porque evidentemente hay sectores que en este momento se sienten bastante golpeados, que se sienten bastante vulnerados, precisamente por la orientación que ha tomado esta administración en cuanto a temas sociales, en cuanto a temas meramente de representatividad de algunos sectores, ¿verdad? Y evidentemente yo creo que el funcionario público por años ha sido un factor determinante en las elecciones. En esta administración sí siento que se ha constreñido mucho y ha sentido de alguna forma algún señalamiento, algún golpe, ¿verdad? Que ha sido algo diferente y que podría eventualmente en las próximas elecciones ser un factor determinante, ¿verdad? En el discurso de los potenciales candidatos. Estamos conversando con Dieter Gallop Fernández, analista político, politólogo, que con frecuencia tenemos aquí en nuestros programas. Estamos escuchando Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200,000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía y continuamos nuestra conversación con el analista político Dieter Gallop. Dieter, mientras te escuchaba, y es inevitable cuando uno dice Dieter Gallop y cuando ve ese fondo a tu espalda, no pensar en Limón,
Dieter Gallup y la vegetación es sinónimo de limón. Y como pocos costarricenses, vos conocés la realidad limonense a perfección. Pero cuando te oía conversar un poquito del referéndum y todo lo que pasaba, yo decía qué curioso. A nivel nacional hay muchos problemas nacionales, pero muchos tienen que ver con limón. Cuando hablamos de Gandoca y Manzanillo, tiene que ver con limón. Está ahí en la palestra todo un problema a nivel político y a nivel de gestión. Cuando hablamos de escáneres y de APM Terminal, hablamos de limón. Cuando hablamos de Habdeba, hablamos de limón. Cuando hablamos de la importación y el precio de la gasolina y del recope, hablamos de limón. Cuando hablamos del narco y del problema de seguridad que está viviendo el país, hablamos de limón, que padece mucho los problemas en su sociedad. Y cuando el presidente presenta el referéndum, también habla de limón, que habla de la Marina. Yo quiero preguntarte a vos, aparte de los otros temas que puse, puedes referirte a ellos, pero en el caso particular de la Marina, he escuchado al presidente decir que prácticamente la Contraloría abortó la Marina en Limón, que va a ser imposible porque la ley ridículamente llamada Jaguar no se aprobó en referéndum, que no quisieron que la gente votara, y entonces que no va a haber Marina y que se van a perder, entonces si eran 20 o 25.000 empleos. ¿Qué de realidad hay en la obstrucción que, según el presidente, hizo la Contraloría para que la Marina no se haga? ¿Y qué de realidad hay que una Marina pueda producir 20.000 empleos? Quiero oír tu análisis como limonense. Me gusta mucho poder abordar este tema porque es la primera vez en un medio nacional que me dan la oportunidad de poder hablar más ampliamente de este tema, del cual conozco y de cierta manera me gano la vida también, que es el sector portuario. Una marina no genera 20.000 empleos y eso yo se lo podría decir de frente a cualquier persona que esté defendiendo el proyecto, porque eso es falso. En primer lugar, podemos nosotros irnos tal vez a la marina que se encuentra en Santa Cruz. En Santa Cruz hay una marina que es más o menos del mismo tamaño de la marina que se pretende hacer en Limón. En la zona sur hay otra. Tiene unas condiciones muy parecidas precisamente a lo que que pretende hacer en Limón. Y yo quisiera preguntarle a los desarrolladores, ¿cuántos empleados ocuparon para la construcción de esta marina? Yo creo que no llegan ni a los 2.000 empleados, sí, poniéndole mucho. Cuando ellos hablan de 20.000 empleos, no sé si se están refiriendo al plazo, no sé de cuántos años, sino 50 años de la concesión. Y yo creo que ni siquiera sumando los 50 años de la concesión que se pretenden dar, va a sumar 20.000 empleos, porque eso no es así. Ciertamente quieren construir hoteles, quieren construir centros comerciales, quieren construir toda una, ¿verdad? Todo un complejo dentro de la zona portuaria, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, yo creo que no era la única opción. Está claro de que Limón necesita tener construcciones de este tipo para poder recibir a los turistas, pero nosotros tenemos que empezar por las condiciones habilitantes afuera del puerto. En el mundo existe algo que se llama el home port. El home port es lo que le llaman puerto hogar, básicamente, o el hogar puerto. Es una ciudad que está totalmente construida o está pensada precisamente con la finalidad de poder recibir turistas en tránsito. Cuando nosotros recibimos en Limón la cantidad de cruceristas que llegan acá, no los podemos ver como turistas, los vemos como cruceristas, como personas de paso. Un turista es una persona que pasa más de 72 horas en el país. Sin embargo, un tránsito dura aproximadamente de 24 a 48 horas. Los cruceristas vienen por un plazo de 12 horas. ¿Qué tenemos en Limón nosotros para poderle ofrecer a los cruceristas? Nada, muy poco. Empecemos porque no tenemos un aeropuerto que pueda recibir un avión grande. Empecemos porque nosotros tenemos un sistema de transporte bastante deficiente, incluso para los pobladores de la zona central del casco urbano de Limón. Tenemos una carretera que está a medio terminar. Ya vi que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte renunció a muchas de las expropiaciones precisamente para poderlo terminar lo más pronto posible. Es un frenesí por terminar la carretera, pero sin tomar en consideración aspectos de seguridad y de viabilidad, ¿verdad?, que puedan darse en esa ruta 32. En Limón no tenemos una buena red bancaria, en Limón no tenemos una buena red hospitalaria, incluso nuestro hospital, el Hospital Tonifacio,
ya tiene bastantes años de estar colapsado y que fue pensado en aproximadamente 1978, 1980, para una población que en ese momento, si acaso llegaba a las 20.000 personas, y hoy tenemos más de 100.000. Y es el mismo hospital en las mismas condiciones que atendía a 20.000, que hoy tiene que atender a más de 100.000, más los que vienen llegando. Y no solo eso, Claudio. Nosotros debemos de crear condiciones habilitantes para poder crear un home port de manera tal que cuando el crucerista se baje del crucero, el que quiera pueda llegar y aprovechar todas las amenidades y hospitalidades que hay en la ciudad. Y si quiere irse más adentro del país, puede tomar un tour y puede tomar cualquier otra actividad que los turoperadores tienen, de manera que pueda aprovechar esas 12 horas en el país. Pero Limón, vos has estado acá, saliendo del muelle de los cruceros, no tenemos absolutamente nada más que una calle mal hecha, más que una ciudad que todavía le falta brillo, más que un desorden, ¿verdad? Un frenesí de personas que quieren acaparar los turistas que se vienen bajando del crucero sin ningún tipo de control ni lineamiento. Y entonces todas estas cosas dan al traste con que, ¿de qué me sirve tener una gran marina si yo no tengo por fuera las amenidades necesarias para poder recibir un crucerista? Yo tengo que pensar en el home port, yo tengo que pensar en esa ciudad puerto que le permita al turista poder disfrutar de un parque, poder disfrutar de una playa que esté caminando a metros de distancia. Lamentablemente la única playa que tenemos en el centro de Limón se llama Playa Los Baños. Es una playa que está contaminada debido a que la mayoría de aguas grises y aguas fluviales del cantón central de Limón caen precisamente en esa playa. Tuvo que haberse conectado un emisario submarino. Se había pedido un préstamo del año 2019 para hacer todas estas modificaciones en el casco urbano de Limón. Acueductos y Alcantarillados no lo ha hecho todavía. Y me preocupa sobremanera de que se pueda perder el dinero del préstamo porque fue un préstamo a través del BESIE. Y si esta ejecución no se da, pues Limón va a seguir teniendo una playa que es muy bonita, pero que está contaminada. El problema de la inseguridad y el problema que tiene que ver con los aspectos sociales, el tema que tiene que ver con la drogadicción, porque aquí realmente estamos pasando no solamente por la situación del narcotráfico, sino también por un tema de consumo. Un tema de consumo donde vemos una cantidad de personas habitando la calle bastante amplia y no se generan soluciones ni a nivel local ni a nivel nacional. Entonces hay un desinterés muy grande, un desapego muy grande o una desconexión entre la realidad que se vive a nivel social versus la realidad que se está viviendo, ¿verdad?, a nivel monetarista o económico. Y uno no tiene que ir desapegado del otro porque es importante poder generar condiciones afuera del muelle o afuera de la terminal de cruceros para poder tener esa gran construcción o esas cosas bonitas que queremos tener adentro. El tema de la terminal de Limón, en el centro de Limón precisamente, es un tema que pudo haberse abordado de una manera diferente. Yo creo que la administración puso todos los huevos en el mismo canasto y me parece que eso es algo eh, imperdonable, digámoslo, a nivel de administración, incluso a nivel de un economista como Rodrigo Chávez. Yo creo que don Rodrigo tuvo que haber tenido por lo menos 2 o 3 opciones adicionales y me parece que el modelo que se quiere trabajar precisamente en esto es un modelo muy parecido a las zonas de libre comercio que se dieron en Hong Kong y las que se dieron en algún momento en Honduras. Y yo creo que tuvieron que haber partido precisamente de ahí, dar ese tipo de concesión a través de una ley especial, una zona económica especial que precisamente permitiera esas condiciones. Yo creo que esa modificación que se pretende dar a través de la Contraloría, que evidentemente tenía roces de constitucionalidad desde un principio, había sido señalado por la ¿Qué misma... dijo la Contraloría? O sea, el proyecto, perdona que te interrumpa ahí, pero esto es importante. El proyecto llegó definido a la Contraloría General de la República porque en algún momento oí decir a la Contraloría que se les estaban achacando responsabilidades que ellos no tenían por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que ellos no tenían nada que ver con el atraso de la obra o del proyecto. Es que, vamos a ver, Claudio, hay una situación muy especial. Se le está achacando a la Contraloría el supuesto atraso a la Marina. Sin embargo, la Contraloría no ha recibido por parte del Poder Ejecutivo Correcto. ningún tipo de sustento, ningún tipo de proyecto o ningún tipo de consulta que le permita a la Contraloría poder emitir un criterio al respecto. Y te lo digo Exacto. con conocimiento de causa porque en otro medio de comunicación en algún momento me habían hecho una entrevista con relación a ese tema o me hicieron una consulta. Y bueno, buscando, investigando en la página de la Contraloría, donde tenemos todos los oficios y toda la información actualizada,
no hay absolutamente nada de eso. E incluso días después, la Contraloría emite un documento oficial donde dice nosotros no hemos recibido ningún tipo de consulta con relación a la Marina de Limón. Entonces no podemos achacarle a la Contraloría que exista algún tipo de desinterés, de traba o de atraso imputable a la Contraloría cuando realmente es un tema de forma. ¿Y el limonense sabe eso? La forma. ¿O está igual de desinformado? ¿O está igual de Lamentablemente, desinformado o come la desinformación que genera el Poder Ejecutivo en ese tema? lamentablemente el ciudadano no se informa de una manera tan amplia, ¿verdad? O tan profunda. Y nos corresponde a nosotros como comunicadores y como politólogos, como analistas, poder hacer ese tipo de aclaraciones, pero ciertamente no ha sido imputable a la Contraloría General de la República de ninguna manera, porque ciertamente este proyecto se busca hacer desde una óptica que me parece, yo te lo digo con total humildad hacia los diputados y también hacia la Presidencia de la República, desde una óptica equivocada. Yo creo que esto tuvo que haberse manejado como una zona económica especial. De hecho, en algún momento, yo como presidente del clúster logístico, hice propuestas precisamente en el sentido de que fuéramos avanzando en una zona económica especial pensando en este tipo de inversiones, porque una zona económica especial te permite de previo generar un cordón, ¿verdad? Donde las inversiones dentro de esa zona geográfica ya tengan condiciones especiales, no solamente a nivel de infraestructura, sino que también a nivel laboral, sino que a nivel económico, tributario y otras índoles, ¿verdad? Que ya forma parte de un territorio especial donde las inversiones obviamente van a ser caracterizadas y que van a ser manejadas de una manera distinta y que precisamente esto genera un desarrollo muy importante. Nosotros vimos el ejemplo de lo que ha venido sucediendo en México. Por ejemplo, México tiene zonas económicas especiales que han venido funcionando de una manera espectacular. ¿Por qué no pensar también de alguna manera en incluir dentro del régimen de zona franca inversiones turísticas? ¿Por qué no pensar ampliar ese régimen de de zona franca a una zona económica especial en ciertos ámbitos donde ya se haya clusterizado la economía? Sin embargo, se ha dejado que todos los huevos queden en el mismo canasto y no se han pensado en ese gran abanico de opciones que existen precisamente para poder llevar adelante los proyectos. Porque yo te digo Ahora, algo, ajá. tal vez como para terminar la idea, yo sé que muchas personas que son afines a gobierno nos ven, incluso el señor presidente de alguna manera creo que le llegan a estos videos porque te Pero menciona, por lo menos en las conferencias de prensa siempre me nombra. te menciona, te tiene en la mente. Yo creo que es importante primero pensar, ¿verdad?, en poder generar las condiciones necesarias, habilitantes, ¿verdad?, dentro del Cantón de Limón, por ejemplo, y en los demás cantones con todas estas condiciones que sean, para poder pensar en inversiones de ese tipo. Porque Costa Rica tuvo un crecimiento muy importante en la inversión extranjera directa durante el Ujú. último año. No sé si vos sabías que Costa Rica el año pasado tuvo un incremento del 28% en inversión extranjera directa y llegamos a unos 4.687 millones lo que llevamos de este año, o sea, el año no ha terminado. Incluso el monto que tenemos ahorita de inversión extranjera directa, ni siquiera sumando los tres países detrás de nosotros, que son Panamá, Guatemala y Nicaragua, nos llegan a los 4.687 millones. Estamos hablando que es cerca de un 7% del PIB de nuestro país en inversión. Si logramos nosotros crear las condiciones y creamos ese marco normativo para poder atraer inversiones aún más grandes, claramente sería señal de que estamos haciendo las cosas de la manera correcta, pero ese enfrentamiento me parece estéril. No, no es la primera conversación que yo tengo con vos, tenemos una amistad de hace muchos años y es obvio el vasto conocimiento que tenés sobre la materia y sobre la provincia y las necesidades de la provincia. ¿Con quién habla el Poder Ejecutivo para hacer estos planteamientos? O sea, tiene que haber, me imagino yo, algunos ciudadanos limonenses que asesoren, no sé si serán si tendrá diputados el actual gobierno limonenses, pero ¿quién asesora al presidente? Porque veamos, Dieter, él ha matado un proyecto que puede haber sido muy interesante, nada más por una obsesión con la Contraloría. Lo mismo que está pasando con la ciudad de gobierno. O sea, es falso, totalmente falso, que ambos proyectos no se puedan desarrollar porque la Contraloría no deja de desarrollarlos. Yo creo que es que el presidente tiene un camino que no es el apropiado, que no está aprobado en nuestra administración pública y está emperrado
en seguir ese único camino cuando hay dos o tres caminos legales, aceptables por la Contraloría y por la gobernanza y la institucionalidad de nuestro país que permitirían avanzar en esos proyectos. Totalmente. Yo creo que el tema aquí ha sido, bueno, primero me preguntaste por los asesores que tenga el presidente en la Exacto. provincia de Limón. No los conozco. Y si por la víspera se saca el día, definitivamente los asesores o no viven en Limón o tienen un escasísimo conocimiento de la realidad limonense porque ciertamente no lo están haciendo de la manera correcta, o al menos siento que esta provincia no ha sido una prioridad en absoluto para la administración, a como ha venido sucediendo durante muchos años. La administración anterior no pudimos ser prioridad por el COVID, en la tras anterior no pudimos ser prioridad porque había mucha corrupción, en la tras anterior no pudimos ser tampoco prioridad porque estaba la trocha, en la tras anterior tampoco porque hubo H1N1, en la Ujú. que antecedió, que fue la del Pacheco, no fuimos prioridad tampoco porque a pesar de que él decía que era limonense, pues ya no había plata para invertir según él. Entonces, Limón ha dejado de ser prioridad por mucho tiempo. Y mucha de la situación social que estamos viviendo en este momento, vos mencionaste ahorita, narcotráfico, narcomenudeo, consumo, crímenes, esto se debe precisamente a un caldo de cultivo que se ha venido dando durante los últimos 40 años aquí en Limón. Limón es la provincia donde yo creo que más le ha golpeado el apagón educativo. Limón es la provincia donde más le ha golpeado precisamente no poder llevar adelante a la ciudadanía en cuanto a crecimiento académico para poder conseguir mejores opciones laborales. A Limón le ha golpeado mucho no poder tener la cantidad de microempresarios que tienen otras provincias. En la última estadística que yo pude observar del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la cantidad de sociedades y de pymes registradas de la provincia de Limón es la más baja de toda Costa Rica, incluso más baja que Guanacaste es una provincia que tiene una población menor a la de la provincia de Limón. Ujú. Entonces estamos hablando precisamente de que en Limón no hay un emprendedurismo, en Limón no tenemos opciones reales para poder capacitar a las personas que salen de los colegios y de las escuelas o técnicas, ¿verdad? No tenemos suficientes universidades. Las carreras que imparten las universidades no solamente están saturadas, sino que compiten entre sí, ¿verdad? Para ver cuál es la más mala. Correcto. Y evidentemente todo este tipo de situaciones caen muy profundo en la sociedad porque lo que estamos viviendo en este momento precisamente es el resultado del desinterés de muchas administraciones que precisamente coincide con ese caldo de cultivo, ¿verdad? Y coincide con ese mismo discurso que se ha venido dando en los últimos años y que Limón se ha convertido, se ha tornado totalmente en una provincia donde ese discurso duro, ese discurso de ataque precisamente a la tradicionalidad política ha sido muy bien absorbido. Dieter, pero qué difícil, porque cualquier persona bien intencionada, cualquier candidato que quiera llegar a Limón, va a tener que llegar a ofrecer todo esto, va a tener que llegar a seguir diciéndole al limonense lo mismas promesas que le han hecho tres, cuatro, cinco, seis gobernantes en el pasado, desde el presente hasta el pasado, y que ninguno le ha cumplido. Entonces también hay una pérdida de credibilidad del ciudadano limonense ante problemas, proyectos, iniciativas que siguen siendo importantes, necesarias y que siguen teniendo vigencia en Limón, pero con un ciudadano que oye a muchos en campaña electoral hablar de lo mismo y en las acciones durante 4 años, cero. Porque no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Sí. Esa es la realidad. Y eso es creo que lo que resume precisamente lo que pasa acá. Y no solamente en Limón, hablemos también de la zona norte, hablemos también de la zona sur-sur, hablemos de la provincia más pobre de Costa Rica, que es Punta Arenas. Hablemos de las necesidades que se están dando en el Pacífico Sur, Mira, hablemos... en Guanacaste, ahora que el presidente ¿Mm? andaba y le decía a los guanacastecos muchas florituras, pero la verdad es que en los 2 años de ser presidente, la pobreza en Limón ha aumentado 4 puntos. Bueno, Eh, ni qué decir en Guanacaste. La pobreza en Guanacaste aumentó significativamente y hoy por hoy es la provincia más pobre de Más Costa Rica. pobre, es correcto. Aumentó la pobreza extrema en Guanacaste también y obedece mucho a esa gentrificación que se ha venido dando, obedece mucho también a esa falta de servicios públicos que es muy importante, obedece también, Claudio, y yo te lo digo muy honestamente, a esa falta de visión también de esos gobernantes locales
que han llegado a servirse y no a servirle al pueblo. El Ujú. guanacasteco tiene muy claro lo que necesita, tiene muy claro lo que quiere, pero el guanacasteco ha tenido que hacer un éxodo de su propia tierra para poder subsistir. A diferencia de muchas otras provincias, aún en su pobreza siguen viviendo ahí. El guanacasteco ha tenido que irse, ha tenido que, como ellos mismos dicen, arrollar petates e irse. Sí. Sí, porque Dolorosísimo ver cómo el guanacasteco. se ha encarecido, o sea, se ha generado trabajo, pero gente que viene del centro, los hoteles como son de muy alto nivel, traen a turistas de muy alto nivel, los que tienen comercio cobran caro, los supermercados cobran caro, pensando en ese turismo que les compra y olvidando a los ciudadanos de la provincia que están con pocos recursos, que la vida es muy cara para ellas y que no hay empleo. Difícil. Y vos sabés, Claudio, y amigos que nos sintonizan, que eso es un fenómeno no exclusivo de Guanacaste. En los últimos días he estado viendo, bueno, he estado haciendo un poco el No, recorrido hasta, internacional. hasta en Ibiza, España, se están quejando Correcto, he de estado lo que haciendo es. ese recorrido internacional y he visto en Barcelona También. cómo la gente de Barcelona ha estado pidiéndole a los turistas que no vayan a Barcelona. Algo impensable, ¿verdad? Yo Sí, creo que sí, para un sí, país sí. como nosotros eso no lo podemos hacer, pero ciertamente la gente de Barcelona lo que ha pedido es al ciudadano o al turista, no vengan aquí a Barcelona, porque se ha encarecido tanto que ya los que vivimos acá no podemos vivir acá. Sí, Y estamos correcto. viendo ya en Guanacaste. En Guanacaste ese fenómeno de la gentrificación evidentemente ha pegado sobremanera. Y yo creo que es un buen ejercicio para saber qué es lo que no se debe hacer en otras partes del país. Aquí se habla, por ejemplo, en Limón, de fortalecer el turismo, que queremos tener hoteles de tantas estrellas, que queremos esto, que queremos lo otro, pero no hemos pensado en la gentrificación. La gentrificación es un fenómeno terrible. Que no Durísimo. se confunda la gentrificación con geriatrizar, ¿verdad? Una Sí, cosa sí, es sí, sí, son diferentes. gentrificar es cuando se convierte el lugar donde yo vivo tan caro que ya yo no puedo vivir ahí, me tengo que No, no, ir, porque y el y turismo de más. gente que no es propia de la zona. Exactamente. Entonces, este fenómeno realmente, Claudio, y amigos que nos sintonizan, es durísimo para la gente de Guanacaste, porque como yo les digo, no solamente es un tema de pobreza, es un tema de éxodo, es un ostracismo moderno producto de malas políticas públicas que no le ha permitido a la gente tener precisamente lo que llamamos desde el principio, ese paraguas que se abra para tener una riqueza que sea sostenible y amplia para todos. Porque no se trata, como vos dijiste en un principio, de agarrar al empresario y cobrarle un montón de impuestos. No, no se trata de eso, pero sí que exista equidad, porque vamos a ver, en este momento está, creo que es una princesa o un príncipe o empresarios de la Sí, anda por India, aquí el hijo, sí, de un exactamente rey. de la India, y se están hospedando en un hotel en Ambos. Guanacaste, Ujú. donde la noche en ese hotel cuesta casi $40,000, es decir, una noche cuesta casi 20 millones. Yo creo Sí. que vea, a partir de ahí ya podemos empezar a hablar de poder generar una democratización de esos $40,000, ¿verdad? No necesariamente dárselos todos a la caridad, pero una democratización para que la gente viva bien. Sí. Es ese tipo de cosas que tenemos que ver, Claudio. Y para terminarte, porque yo sé que ya casi que vamos a terminar, yo quería hacer una reflexión final sobre el tema de la administración, porque hablamos de coyuntura y quisiera terminar hablando de temas muy amplios a nivel nacional. Y es que no todos son trastabillazos y no todo es malo, Claudio. Yo creo que la nueva estimación del Banco Central de Costa Rica de crecimiento a 4% para este 2024 es muy positiva, porque ahora ya no nos estamos comparando solamente con época post-COVID, ya nos estamos comparando ahora sí con una época de crecimiento, que eso es muy importante. El tema también de la baja en la deuda de Costa Rica, que estábamos llegando casi a un 70 y tantos por ciento en la época de Carlos Alvarado, ya hoy la deuda va por un 60,6%, y el déficit fiscal en este momento está situado en un 3%, lo cual es bastante positivo. Y ciertamente estos temas que son más de índole financiero, lo cierto es que generan una sensación de estabilidad en el país. Y eso es muy bueno, Claudio, eso es muy bueno, porque yo te digo que sí había que tener disciplina fiscal y hay que tener orden financiero, porque es importante que a futuro podamos seguir manteniendo esa bonanza. Sin embargo, es momento también de pensar en recurrir a otros medios de ingresos para el Estado que no sea necesariamente el endeudamiento, porque evidentemente en el momento en que tengamos que subir el tipo de cambio por la situación que sea,
eso nos va a afectar mucho en el porcentaje de la deuda. En este momento la deuda se mantiene bastante estable o se mantiene bastante en disminución, con ocasión de que el tipo de cambio está bastante bajo y nosotros tenemos que contabilizar la deuda en colones. En Pero el cuando momento que suba, tenga ese cambio, obviamente va a tener un crecimiento, pero en la medida que mantengamos la atracción de inversiones, en la medida que mantengamos la creación de condiciones habilitantes, en que dejemos de tener todos los huevos en el mismo canasto y que podamos propiciar condiciones óptimas para una mayor inversión y una diversificación de esas inversiones, el país va a estar muchísimo mejor. Pero lo más importante, hacer que sea sostenible y que sea amplia esa inversión para que llegue incluso a los sectores más vulnerables del país. Porque si seguimos por el camino que vamos, Costa Rica pronto va a voltear ese péndulo hacia el otro extremo ideológico, que es muy peligroso. Ambos extremos ideológicos son malos, pero ciertamente cuando giramos hacia el otro extremo es dolorosísimo para la patria porque sí. evidentemente podemos encontrar ahí revoluciones que van a ser dolorosas para toda la eternidad. No, y eso obliga a los partidos políticos a promover candidatos con conocimiento, con compromiso, y al ciudadano también salirse de ese rollo de sacarse clavos, porque sacarse los clavos con los populistas, al final de cuentas, es un boomerang para el ciudadano. Dieter, como siempre, agradecidísimo con vos por la atención, pero sobre todo por quienes nos han escuchado y atendido durante este día en nuestro programa, y esperarlos mañana al ser las 10 en Café y Palabras, donde la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.